Ok, esto fue lo último que vimos. Tenemos la ecuación de Cauchy-Euler. Que hablamos de esta ecuación que voy a repasar rápidamente lo que dijimos el viernes. La particularidad de esta ecuación es que ya es de coeficientes variables. Hasta el momento hemos trabajado simplemente con ecuaciones diferenciales ordinarias lineales de coeficientes constantes. Esta acá, en cambio, de coeficientes variables. Eso porque aparece la variable x, la variable independiente, multiplicando a la función y sus derivadas. ¿Ya? Por eso. Pero es una ecuación de coeficiente variable particular porque la potencia de esta x coincide con el orden de la derivada de y en cuestión. ¿Ya? Esas son sus particularidades. ¿Qué más dijimos? Dijimos que, bueno, como en toda ecuación diferencial lineal, dijimos que su solución se conforma por la solución complementaria más la solución particular. Entonces, debemos encontrar ambas y al sumarlas vamos a encontrar la solución general de esta ecuación. Para eso se hace una sustitución. Esa es una de las formas que vimos. Vimos esta sustitución y igual a x a la m y sus respectivas derivadas para reemplazarla en la ecuación original, y eso nos otorgaba un polinomio en m veces x a la m. ¿Sí? Y también dijimos que nos íbamos a concentrar en las ecuaciones de segundo orden, o sea, cuya derivada más alta sea la segunda. Solo porque el resto, la de derivada tercera, cuarta, etcétera, el procedimiento es análogo, ¿ya? Entonces, como repito, al hacer esa sustitución de y igual a x a la m y sus respectivas derivadas, se obtenía un polinomio, y como ya sabemos, cuando se obtiene un polinomio, uno tiene que encontrar sus raíces. Y gracias a esas raíces uno puede escribir la forma de la solución complementaria. Entonces vimos los casos el día viernes cuando se obtenían raíces reales distintas y dijimos que esta era la forma de escribir la solución. Estos ejemplos ya los estudiamos el día viernes, solo estoy repasando para refrescar la memoria. Cuando teníamos raíces reales iguales, cuando eso sucedía, dijimos que se tenía una solución y que la otra se podía encontrar con un teorema, el teorema 2 del apunte 10. ¿Sí? Cuando vimos la clase de Pronskiano, en esa clase habían dos teoremas importantes y el último teorema, el teorema 2, nos proporcionaba una forma de encontrar una segunda solución que fuera LI con la primera. Gracias a ese se concluyó que la solución complementaria, iba a tener esta forma cuando las raíces eran reales e iguales. Y ahí vimos un ejemplo. Y lo último que vimos, si no me equivoco, era esto, que las raíces complejas, teníamos el polinomio en m y sus raíces resultaron ser complejas conjugadas. Entonces, se afirmaba que la solución complementaria iba a tener esta forma, donde A corresponde a la parte real del complejo y donde B corresponde a la parte imaginaria del complejo. Y también alcanzamos a ver el ejemplo. Ok, eso fue lo último que vimos. ¿Sí? Ya quedamos hasta acá. ¿Qué es lo que nos muestra entonces este primer ejemplo ilustrativo? Vamos a resolver la ecuación completa, es decir, vamos a ver efectivamente la aplicación de la variación de parámetros para la ecuación de Cauchy-Euler, ¿ya? Entonces, nos dan esta ecuación, reconocemos inmediatamente que es de Cauchy-Euler porque primero aparece la variable x, es una función de coeficientes variables, y además cada x y su potencia coincide con el orden de la derivada a la cual está multiplicando. O sea, aquí el x está al cuadrado y precisamente multiplica la segunda derivada de y. Aquí x está elevado a 1 y multiplica la primera derivada de y. ¿Sí? Y aquí no aparece x porque es como x elevado a 0 y significa que está acompañando a la y solita. Bien.
Entonces, como ya hemos visto, cuando uno quiere encontrar la solución general de una ecuación diferencial de este tipo, lineal, tiene que primero encontrar la solución de la ecuación homogénea asociada. O sea, tomar la misma ecuación pero igualarla a cero. Olvidarnos un rato de esto. ¿Sí? Y eso es lo que hasta el momento se estaba haciendo en la parte superior del documento. Eso es lo que estamos mostrando, cómo resolver la homogénea. Bien, entonces hace la sustitución y igual x a la m, lo que implica que sus derivadas son como aparecen acá, respectivamente, solo derivar por la regla de la potencia nada más, y se reemplaza y sus derivadas en la ecuación original. ¿Sí? Solo que estamos resolviendo la homogénea, ¿ya? Entonces aquí está igualado a cero. Ok, como ya vimos, cuando aparecía aquí el x cuadrado, y que aparecía aquí elevado a m menos 2, ¿verdad? Uno tenía una multiplicación de potencias de igual base, por ende sumabas exponentes y ahí se iban los dos, y quedaba solo x a la m. Por esta parte quedaba solo x a la m también, porque sumaba sus exponentes y se iba el 1. Bien, y aquí nos queda nuestro polinomio en m veces x a la m. ¿Sí? Entonces, como sabíamos, x no valía 0, por lo tanto había, si x no vale 0, entonces significa que este polinomio es el que vale 0. Se factoriza, queda así, y aquí tenemos dos raíces, 1 y 3. O sea, obtuvimos raíces reales distintas. Por lo tanto, si nos olvidamos no importa, vamos arriba. ¿Qué pasaba cuando obtenía raíces reales distintas? Ese era el caso 1. Cuando tenía acá raíces reales distintas del polinomio, la complementaria se escribía así. Es decir, una constante multiplicada por x elevada a la primera raíz, más otra constante multiplicada por x elevada a la otra raíz. ¿Sí? Bien, entonces sabiendo eso, escribimos nuestra solución complementaria. Ahí está. Nos dieron raíces 1 y 3, por lo tanto nuestra solución complementaria es C1x, porque x está elevado a 1, a la primera raíz, más C2x cubo, elevado a la segunda raíz. Ok, estamos listos con la solución complementaria. Ahora nos falta la solución particular, ¿verdad? Que eso, para eso nos ayudaba la herramienta de variación de parámetros. Entonces, ¿qué recordamos? Antes de usar la variación de parámetros, observe esto. Recuerde que cuando aprendimos variación de parámetros, el paso 1 era dejar escrita la ecuación en su forma estándar. ¿Qué significaba eso? Significaba que la derivada más alta estaba multiplicada simplemente por 1. O sea, no tenía ningún coeficiente aquí que lo acompañara. No tenía ninguno. ¿Sí? Ahí recién podríamos aplicar variación de parámetros. De hecho, había un ejercicio así en la clase anterior. Lo primero que había que hacer entonces, si algo había aquí acompañando la derivada más alta, había que dividir por ese algo. Entonces, en este caso, x cuadrado es el que acompaña a la derivada más alta. Entonces, para poder aplicar variación de parámetros, el paso 1 es dividir la ecuación por x cuadrado. ¿Sí? Entonces, tomamos ahora sí nuestra ecuación completa tal y como está, pero la vamos a dividir por x al cuadrado, con la idea de dejar entonces a la derivada más alta acompañada simplemente del 1. Ok, si hacemos eso, queda así, ¿sí? Dividiendo toda la ecuación por x cuadrado. Ahora sí podemos aplicar variación de parámetros. Ahora sí, porque la derivada más alta tiene solamente el 1. Bien, y aquí se puede identificar a la función f mayúscula de x. Recordemos que f mayúscula le llamábamos a lo que quedaba al lado derecho de la igualdad. Entonces le identificamos como 2x cuadrado exponencial de x. Ok, y ahora sí, vamos con la variación. La variación de parámetros, recordemos que tomaba la solución complementaria y la repetía. Decía que la solución particular tenía esa misma forma.
la misma, pero con la diferencia que ahora C1 y C2 no son constantes numéricas, sino que C1 y C2 son funciones que dependen de X. ¿Sí? Eso decía la variación de parámetros. Afirmaba que la solución particular tenía la misma forma que la complementaria, con esta diferencia de que las constantes numéricas pasan a ser funciones de X. Bien, entonces ahí uno identificaba I1, que era lo que acompañaba C1, en este caso X, e I2, que era lo que acompañaba C2, en este caso XQ. ¿Sí? Y luego de hacer esto, en la variación de parámetros nos pedía encontrar el Bronsquiano. La primera fila del Bronsquiano se construía por I1 y 2, la segunda fila del Bronsquiano por las derivadas de I1 y 2. Ahí están respectivamente. Y nos detenemos ahí en el Bronsquiano porque recuerdo nuevamente que el Bronsquiano se compone de estas soluciones LI, I1, I2, etc. ¿Sí? Y las siguientes filas se construyen con las derivadas de estas funciones, ¿sí? Y uno termina con la derivada n-1, donde n es el número de soluciones. Aquí tengo 1 y aquí tengo 2, ¿sí? Y 1 y 2. Por lo tanto, la derivada se acaba en la primera derivada. Me termino acá nomás. Me queda un determinante 2 por 2. Bien, calculamos el determinante y nos queda eso. Bien, ahora recordemos que se calculaba un Bronsquiano sub K, que correspondía simplemente a reemplazar cada columna del Bronsquiano original por esa columna. ¿Sí? La que estaba compuesta solo de ceros, pero el último término era la función f mayúscula. ¿Sí? En este caso, como es una matriz de 2 por 2, simplemente es esa columna, una columna de 2 por 1. Bien, entonces W sub 1 es reemplazar esto en la primera columna. Se calcula el determinante y se obtiene eso. W sub 2 es tomar esa columna y reemplazarla en la segunda columna del Bronsquiano. Se calcula el determinante y se obtiene eso. Entonces, C1', aquí de esta manera encontramos las derivadas. C1' era W1 dividido W. Entonces escribimos lo que encontramos. Lo que encontramos W1 y lo que nos dio el Bronsquiano. El resultado nos dio eso. Y C2' entonces sería W2 dividido W. Tomamos lo que encontramos en W2 y lo dividimos por el Bronsquiano. Y nos dio esto. Ahora ya estamos casi listos. Tenemos C1' y C2'. Entonces para encontrar C1 de X y C2 de X hay que integrar. Es decir, C1X en este caso va a ser la integral de lo que se obtuvo acá. Es decir, la integral de menos X cuadrado e por X. Bien. Esto es una integral que se resuelve por parte, ¿ya? No me detengo en ese detalle porque ya es materia ultra pasada. Así que les digo simplemente que el resultado es ese. Ustedes ya para cuando les toque estudiar, tienen, como les digo siempre, cuando rehagan todo estos ejercicios, ahí van a comprobar que efectivamente la integral es eso. Y C2, por su parte, la integral es muy simple porque la exponencial es ella misma. Bien. Y ahora tomamos nuestro C1 y C2X, ¿verdad? Ecuación 5 y 6, y la reemplazamos en 4, que era 4, por si alguien lo olvidó. Aquí me faltó poner I sub P, porque la ecuación 4, para que recordemos dónde está, acá está. I sub 4 era la forma que tenía la solución particular. Entonces ya encontramos C1X y C2X. Entonces reemplazamos aquí y acá según corresponda. Bien, reemplazamos C1X y C2X. Y por lo tanto la solución particular nos dio esto, ¿ya? Aquí si hacen distributividad con X se van a ir algunos elementos y lo único que sobrevive es esto. Por lo tanto, la solución general de la ecuación corresponde a la suma de la complementaria con la particular.
Es decir, esta solución que aparece acá. Sume la parte complementaria y sume la particular. Y ahí he resuelto el problema completo. Si se fijan, entonces la variación de parámetros aplicada a esta ecuación de coeficientes variables no cambia en nada, el proceso es el mismo, exactamente el mismo. Solo hay que tener cuidado de que al inicio del ejercicio, cuando uno ya quiere comenzar a encontrar la particular, debe dividir por el x, por lo que acompaña la derivada más alta, porque la variación de parámetros se puede trabajar cuando la ecuación en cuestión, su derivada más alta, esté acompañada solo por el 1. Ese es el único detalle que hay que tener cuidado. Y el resto se trabaja como ya sabemos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta antes de pasar como al otro ítem, digamos? ¿Dudas hasta el momento? Parece que no. Seguimos. Bien. Entonces, lo que acabamos de ver era cómo resolver la ecuación de Cauchy-Euler así tal y como está, con la sustitución que nos da, que era y igual a x a la m. Otra forma de resolver una ecuación de Cauchy-Euler, otra manera de hacerlo, es considerar esta sustitución. ¿Cuál es la gracia de considerar esta sustitución? La gracia es que si se considera este reemplazo, la ecuación de Cauchy-Euler se transforma en una de coeficientes constantes. Esa es la gracia de esta sustitución, ¿sí? La otra simplemente nos facilitaba para encontrar la solución complementaria, ¿verdad? Para eso era sustitución, ese tipo de sustitución, para facilitarnos el hecho de encontrar las raíces de un polinomio. Ahora, con esta otra sustitución, con este otro método de resolver una ecuación de Cauchy-Euler, lo que hacemos es transformar la ecuación en una de coeficientes constantes. Esa es la gracia. Bien. Entonces aquí muestro para que simplemente ustedes tengan el dato y no vean simplemente estas fórmulas que están aquí encerradas en un cuadrado, para que no simplemente las vean. Esto no tienen que aprendérselo de memoria, ya basta con que sepan lo que está aquí encerrado. Yo lo hice para que ustedes vean de dónde sale, para que no me digan de dónde salieron esas fórmulas, ¿ya? Es porque salen de acá. Es decir, cuando se hace esta sustitución, x igual a e a la t, tenemos que pensar de que nuestra ecuación original, lo más probable, lo más lógico, perdón, lo más general en verdad, lo que se usa generalmente, son las variables x e y, donde x es la independiente e y es la dependiente, ¿verdad? Eso es lo más natural que sucede. ¿Ya? Entonces, tenemos aquí x igual a e a la t. Tenemos que dejar esto de tal manera que podamos reemplazar correctamente nuestra ecuación. ¿Ya? Entonces aquí se usa derivadas implícitas, unos pequeños arreglos en que uno puede jugar a que esta notación de y de x es como una fracción, ¿ya? Por eso que aquí pongo que esto igual a esto, lo único que agregué es el de t. Ya lo agregué porque aquí digamos que uno podía simplificar y desaparece y queda lo mismo que el lado izquierdo, ¿ya? Pero es para que ustedes vean de dónde salen las fórmulas, nada más. Entonces ahí la de y de t, de y de x, perdón, que eso es lo que va a aparecer en nuestra ecuación, lo reemplazamos ahora por esto, ¿sí? Y en la ecuación también va a haber una segunda derivada, porque hasta el momento, como dijimos, nos estamos enfocando en la ecuación de Cauchy-Euler de segundo orden, porque el resto se generaliza. Y entonces, como es de segundo orden, va a aparecer una segunda derivada, debemos encontrar una segunda derivada. Y aquí está el proceso. Y finalmente se obtiene esto, ¿sí? Entonces, ahora, si ustedes se enfrentan a un ejercicio que deben resolver por Cauchy-Euler, un ejercicio de Cauchy-Euler que deben resolver por este método,
basta con que tengan estas fórmulas. Ya están acá, ya están hechas, es simplemente reemplazar. Veamos cómo se usan para que vean que no es tan difícil. Bien, tenemos nuestra ecuación, ¿sí? De Cauchy-Euler, nuevamente porque nos observamos que el grado de x coincide con el orden de la derivada, ¿sí? En cada uno de los términos. Esa es la gracia. Bien, entonces voy a reemplazar nuestras nuevas variables. O sea, x ahora va a ser la exponencial de t. La derivada de y de x ahora va a ser eso. Y la segunda derivada de y de x ahora va a ser eso. Entonces reemplazamos, como puse aquí, 8, 9 y 10 en la ecuación. Entonces x ahora es e a la t. Y como x está al cuadrado, sería e a la t al cuadrado. Esto es i2', la segunda derivada. Acá está. La segunda derivada era esto. Entonces reemplazo esto en la ecuación. Ahí está. Menos x. X era e a la t por la primera derivada de y. ¿Sí? La primera derivada de y, me devuelvo un poquito, está acá. Eso es e a la menos t de y de t. Entonces, e a la menos t de y de t. Más y. Y no tiene la sustitución. Queda así. Igual al logaritmo natural de x, pero x era exponencial de t. Bien, ahora simplemente se manipula un poquito, aquí por regla de potencia, que la exponencial de t esté elevado a 2 es lo mismo que la exponencial de 2t, ¿ya? Y no hice nada más a este lado. A este lado, bueno, tengo potencias aquí de igual base, sumo los exponentes y si se fijan me queda t menos t. Me queda e elevado a 0. Eso es 1. Así que ahí está. Y aquí aplico la propiedad de que logaritmo natural y exponencial son inversas entre sí. Entonces lo único que sobrevive es el t. Es el argumento t. Bien. Aquí va a pasar algo similar. Si observan, me queda e a la 2t por e a la menos 2t. Entonces eso me va a quedar como exponencial de 0, o sea 1. ¿Sí? Y si me queda 1, aquí me queda simplemente la segunda derivada de i de t, menos de i de t, menos de i de t. O sea, menos 2 veces de i de t. Más i igual t. O sea, transformamos nuestra ecuación de Cauchy-Euler en términos de x y de y, que es de coeficientes variables, a una ecuación de coeficientes constantes en donde las nuevas variables van a ser i y t. ¿Bien? Si se fijan son de coeficiente constante porque aquí aparecen números. Ya no aparece la variable t. Es de coeficientes constantes. Por lo tanto, se resuelve como ya sabemos. Este tipo de ecuaciones ya sabemos resolverlo. ¿Sí? Entonces de aquí para adelante ya es terreno conocido. Lo nuevo era lo anterior. Eran las sustituciones que nos transformaban la ecuación de Cauchy-Euler en una de coeficiente constante. De aquí para adelante ya es conocido. Se resuelve la homogénea asociada, que es un polinomio. Se encuentran raíces repetidas, ¿verdad? Multiplicidad 2. ¿Sí? Cuando pasaba esto de raíces repetidas, la solución era esto. No confundirse, ojo con esto, con lo que aparece aquí mismo, en este mismo apunte, de las raíces repetidas, porque esto que está acá, esto que estamos resolviendo ahora, es una ecuación de coeficientes constantes, ¿sí? Y la manera de encontrar la solución complementaria lo vimos hace hartas clases atrás, cuando empezamos a ver este tipo de ecuaciones, ¿sí? Y la forma de la solución cuando tenían raíces repetidas era esta. Lo que aparece en este apunte que vimos en la clase anterior es para ecuaciones de coeficientes variables. Lo que vimos acá de raíces reales distintas, raíces reales repetidas, raíces complejas, lo que aparece acá es para coeficientes variables. Pero lo que estamos resolviendo ahora, gracias a la sustitución x igual exponencial de t, es una de coeficientes constantes, lo que hicimos hace harto rato, ¿ya? Entonces, cuando la raíz, sea cual sea que ustedes obtengan, debe ser de la forma
que vimos hace harto rato. Ya no, no como aparece acá, porque es de coeficientes constantes. Repito, no confundirse con eso. Entonces, para esas ecuaciones de coeficientes constantes, si el polinomio tenía una raíz de multiplicidad, de cierta multiplicidad, la solución complementaria, venía escrita así, ¿verdad? Como era de multiplicidad 2, aquí se elevaba de t igual t elevado a 0, que eso es 1, y t elevado a 1. ¿Sí? Si no se acuerdan ustedes leyendo el apunte, si se olvidaron, se devuelven el apunte para recordar cómo se escribía la solución. Bien, y como ya sabemos, dada la solución complementaria, la variación de parámetros afirma que la solución particular tiene exactamente la misma forma, pero ahora las constantes no son numéricas, sino que son funciones que dependen, en este caso, de t, nuestra nueva variable independiente. Y se calcula el browniano, como siempre, ¿sí? Luego el browniano se reemplaza cada columna por esa columna, se calcula el browniano 1, el browniano 2. De esta manera, aquí me equivoqué porque no es C1X, debería ser C1T, C2T, estamos ahora en función de T, ¿ya? Entonces se calculan C1T, C2T, y aquí sí lo escribí bien, ¿sí? Y luego, para encontrar C1 y C2, respectivamente, como ya sabemos, hay que integrar, y se integra. ¿Sí? Son dos integrales por parte. Gracias a esto obtenemos C1T y C2T, reemplazamos en la particular, aquí está C1 reemplazada, aquí está C2 reemplazada, distributividad, y simplemente agrupar lo que se puede agrupar, sumar lo que se pueda sumar. Lo único que sobrevive es T más 2. O sea, hasta ahora tenemos que la solución general de la ecuación tiene esta forma. La suma de la solución complementaria, ¿verdad? I sub C más I sub P, ¿verdad? I sub C más I sub P. Pero estamos en la variable T y nuestra ecuación original está en la variable X. Entonces nos tenemos que devolver. Si sabemos que hicimos esta sustitución, x igual a la exponencial de t, entonces nos podemos devolver diciendo que ahora t es igual al logaritmo natural de x. ¿Sí? Entonces, donde haya t, escribimos logaritmo natural de x. Y ahora sí, tenemos nuestra solución general de la ecuación que nos dieron. Bien. Ahora les toca a ustedes trabajar. Dos ejemplos. El primero, obviamente son dos ecuaciones de Cauchy-Euler. El primero, la idea es que lo resuelvan usando la primera sustitución, ¿sí? Y igual a x a la m, ¿ya? Entonces, esta ecuación sustituyen x elevado a m y su derivada según corresponda. Van a encontrar la solución complementaria, luego usan la variación de parámetros como vimos en el ejemplo ilustrativo 1. Y el 2, quiero que lo hagan con la segunda sustitución, con la sustitución de x igual a la exponencial de t. Entonces, esa sustitución va a llevar a transformar esta ecuación en una de coeficientes constantes. ¿Sí? Quiero que apliquen las dos formas que se aprendieron. Bien, les voy a dar tiempo para que hagan primero el 1, porque vamos por parte, porque igual son largos. Así que les voy a dar tiempo, unos 15 minutos, para preguntarles al menos cómo van con el 1. ¿Ok? Bien. Entonces, la idea del ejercicio 1 era tener esta ecuación de Cauchy-Euler, pero había que usar la sustitución I igual x a la m, ¿ya? Recordemos que esta sustitución lo que nos ayudaba era a dejar expresada la ecuación de Cauchy-Euler como un polinomio en m veces x a la m. Entonces, sí podíamos encontrar la solución complementaria y con ella luego encontrar la particular, como ya sabemos, mediante la variación de parámetros. Bien. Entonces, lo primero es encontrar la solución de la homogénea asociada. Para eso tomamos nuestra ecuación y la igualamos a 0. ¿Sí? Nos olvidamos de la f de x.
de la función que está acá. Bien, la igualamos a 0. Entonces tenemos esto y hacemos la sustitución que corresponde. O sea, y es igual a x a la m. Eso implica, ¿qué más necesito? Necesito y necesito la primera derivada de y la segunda derivada de y. Entonces derivo una vez y luego la derivo de nuevo. Entonces, y' sería baja el exponente m por x elevado a m menos 1, esa es por regla de la potencia, cuando uno deriva. Y si ahora derivamos esto, nos queda que la segunda derivada sería m por m menos 1 por x elevado a m menos 2. ¿Sí? Entonces ahí tenemos todo. Y ahora simplemente reemplazamos. Donde está i2', reemplazamos por esta expresión m factor de m menos 1 por x elevado a m menos 2. Luego tenemos menos x por la primera derivada de y, o sea, por m por x, m elevado a m menos 1, más y. E y es simplemente la sustitución original, x elevado a m. ¿Sí? Reordenamos, como ya sabemos, multiplicación de expresiones de igual base, pero distinto exponente, los exponentes se suman, el 2 se me elimina, entonces me queda simplemente x a la m. Acá pasa algo parecido, sumo el 1 que aparece acá, los restos de 1 se van y solo sobrevive x a la m. Y aquí está solito el x a la m, así que no pasa nada. Y factorizamos por x a la m y reordenamos simplemente, ¿verdad? Si se factoriza por x a la m, aquí queda m cuadrado menos m, y como aquí ya aparece un menos m, sería menos 2m, más 1, y todo esto es factor de x a la m. Entonces esto se refiere con un polinomio en m veces x a la m. ¿Sí? Bien. X no puede ser 0, ya lo sabemos, porque si x fuera 0, aquí se me hace toda la ecuación 0, entonces no tiene ninguna gracia. X no es 0. Entonces, como x no es 0, significa que el polinomio tiene que ser 0. Para que la multiplicación de estas dos cosas me dé 0, uno de los dos mínimo tiene que ser 0. Como ya este no es 0, obliga a que el otro sea 0. M cuadrado menos 2m más 1 igual 0. ¿Sí? Es un cuadrado de binomio. M menos 1 al cuadrado. ¿Sí? Así se puede factorizar. Entonces, aquí tenemos la raíz. La raíz al final es 1 de multiplicidad 2. ¿Verdad? Se repite 2 veces. Por lo que la solución complementaria es esta. ¿Sí? El apunte que acabamos de revisar, la clase de hoy, y además la clase anterior, nos dice que con una ecuación de Cauchy-Euler, cuando hacemos la sustitución de y igual x elevado a m y resolvemos la complementaria, la homogénea asociada, la solución complementaria va a tener esta forma si las raíces son reales e iguales. Eso sale en el apunte. Es C1 por X elevado a la raíz más, aquí debería haber un C2, me equivoqué porque es otra constante, ¿ya? Debería ser otra constante. Vamos a ver si lo arreglo al tiro. Claro, porque estoy calculando, la idea es que sea otra constante. Aquí me equivoqué. Cuando uno está trabajando a veces se equivoca. Ya, ahí está. C2. Por X elevado a la raíz, en este caso 1, por el logaritmo natural de X. ¿Sí? Así esta era la forma de la solución. Bien. Entonces ya tenemos la solución complementaria. Ahora lo que nos falta es encontrar la solución particular. Bien. Pero, recuerde que para trabajar con variación de parámetros, la derivada más alta, en este caso i2', no tiene que estar acompañada de nada más que no sea el 1. Entonces, como en este caso está acompañada por x al cuadrado, para deshacernos de ese x al cuadrado, dividimos por x al cuadrado. ¿Ya? Entonces, esta era la ecuación original, la del enunciado, y para deshacernos de este componente, dividimos por x cuadrado. Dividimos. Ahí está. Ahora sí, ahora podemos trabajar con variación de parámetros, porque ahora la derivada más alta está acompañada solo del 1. Bien, entonces aquí identificamos la función f mayúscula, ¿verdad? Que le llamamos 2 dividido x en este caso, y podemos afirmar que la solución particular entonces va a tener esta forma.
¿sí? Que repito, la variación de parámetros me dice esto, me dice que la solución particular tiene la misma forma que la complementaria, excepto que las constantes numéricas se transforman en funciones de x. Bien, entonces aquí puedo identificar I1 y aquí puedo identificar I2, ¿sí? Que son las funciones que acompañan a estas nuevas variables, digamos, que son estas constantes que se transformaron en funciones. Entonces está I1 y está I2. ¿Y para qué la identifico? Porque necesito el browniano. Entonces ya las identifiqué. Ahora voy al browniano. Las llevo para allá. La primera fila son estas mismas funciones. La segunda fila son sus derivadas correspondientes. La derivada de x es 1. La derivada de x por logaritmo natural de x. Aquí hay un producto, entonces se usa regla del producto y se obtiene eso. Se calcula este determinante y se obtiene simplemente x. ¿Sí? Por distributividad se me va a ir el x logaritmo natural de x menos x logaritmo natural de x. Se me va a ir. Me sobrevive solo el x. Ok. Siguiente paso de la variación de parámetros. Hay que reemplazar cada columna por esta columna, ¿sí? Que correspondía a tener un 0 arriba y tener tantos 0 aquí. Es de 2 por 2 simplemente, así que es solo un 0. Y la siguiente fila inmediatamente es la función f mayúscula de x, que dijimos en este caso era 2 dividido x. Entonces W1 va a ser por reemplazar esta columna acá en la primera columna del browniano. La segunda queda igual y se calcula ese determinante, ¿sí? La multiplicación cruzada y la resta. Y me queda esto para W1. W2 es lo correspondiente, o sea, ahora es tomar esta columna y reemplazarla en la segunda. 0 y 2 dividido x. Calculo el determinante, multiplicación cruzada y la resta, y me sobrevive solo el 2. Bien, siguiente paso. Hasta ahora tenemos C1' de x, que es W1 dividido W. Entonces escribimos lo que obtuvimos en W1 y lo dividimos por lo que obtuvimos en W. ¿Sí? Y C2, que es tomar W2 y dividirlo por W. Ahí está. Entonces, para encontrar C1 y C2 respectivamente, lo que hay que hacer ahora es derivar. O sea, perdón, integrar. ¿Ya? Tenemos la derivada, entonces para devolvernos, integramos. Bien, integramos esta, que significaría integrar esta expresión, donde sale el menos 2 porque es una constante numérica. ¿Sí? Me queda de esta forma. Esto también sale, esta integral sale por sustitución simple, así que tampoco me detengo en el detalle de cómo se resuelve, ustedes ya lo saben. Luego lo comprueban por si me equivoqué en algún paso. Y simplificamos los dos y me queda solamente eso. Eso me da C1x. C2x. Ahora tengo que integrar esto. Y esto es simple por definición, es simplemente, como sale un 2 aquí, 2 veces el logaritmo natural de x. Ok, entonces, ¿para qué hicimos esto? Para encontrar las funciones C1 y C2 que dependen de x y reemplazarlas en la solución particular. Por eso dice, reemplazando 3 y 4 en 2. Entonces la solución particular es C1 multiplicado por I1, ¿verdad? Aquí tuve C1, lo multiplico por I1, más C2 multiplicado por I2, ¿sí? Y ahora reordeno un poco porque si se fijan aquí me queda un logaritmo de x por logaritmo de x, entonces me queda el logaritmo cuadrado. Vamos a ordenar un poquito, ¿ven? Y se pueden sumar entonces y me sobrevive esto. Esta es la solución particular. Finalmente entonces, sumamos 1. 1 era la solución complementaria. Y 5. 5 es la solución particular. Y obtenemos entonces la solución final de esta ecuación. Preguntas. Ya, ¿en qué parte se equivocó? ¿Dónde está el error? Fíjense que si bien esto no entra en lo del viernes, en el control del viernes, estamos igual ensayando variación de parámetros. Estamos ensayando cómo es el proceso.
encontrar el bronsquiano, el W sub 1, W sub 2, encontrar C1, C2. Estamos practicando variación de parámetros, así que igual nos sirve. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó alguna duda?